Buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas. Bienvenidos al bautizo. El bautizo que tiene una gestación que ya nos dirán de cuánto tiempo, que se llama Ventiscas, y lo que más nos ha costado es poner el día con viento y con agua para hacer honor a Ventiscas. Realmente Ventisca era de arena, pero luego hablaremos de eso. Gracias por acompañarnos en una tarde muy importante para Margarita. Y digo para Margarita porque me acompañan aquí, estamos 4 médicos, que al final la presentación era de definirnos 4 médicos que vienen a hablar del libro de otra médico. La médico no es fácil. La médico no es fácil. La médico a veces miente. Bueno, trata de encubrir esa verdad a lo que el libro y el que se lo ha leído, y ustedes ya se lo lean, vayan siguiendo. La doctora Margarita Silvestre, para nosotros, es una colegiada que empieza rompiendo los moldes siendo de la primera promoción de medicina de Badajoz. Empieza en una promoción difícil, aquel ministro Julio Rodríguez que quiso instaurar el año juliano, y en vez del 73-74 empezamos, la primera promoción empezó del 74 de enero a junio. Así empezó, debutó con picadores. Yo entré en el 74 en octubre, soy de la segunda promoción. Ella empieza a hacer medicina, se orienta por la psiquiatría, luego sabremos por qué. En el 86, unidad de agudos, en el perpetuo, medicina en el antiguo Infanta Cristina, medicina pública y privada. Ella, cuando dice que nace en Badajoz, se define en el libro que nace en el destierro. Empezamos a tomar nota ahí porque nos va a veces a equivocar, o a mí lo ha conseguido. Escoge ciencias para no parecer poco inteligente. Lógicamente, imaginaros entonces que estábamos 400. ¿Qué pasaría ahora con la BAU? Y mienta en el cuarto párrafo la lenteja negra. Esa lenteja negra se la van a encontrar en la página 64 por segunda vez. Otra vez hablando, 2 veces sale la lenteja negra. Empieza a hablar de la psiquiatría y dice que ella se encuentra con la psiquiatría y un desarraigo entre ella y la psiquiatría y ella. Vuelve a hablar en la página 249, que luego tocaré, porque la página 249 es tremenda cuando viene a decir, ni más ni menos, no le voy a destripar el libro. Simplemente es hablarles a ustedes de que esto no se lo van a leer de un tiro. Esto es de darle vueltas. Si lo van a coger como libro antes de dormir, no lo cojan porque no duermen. He pasado unos días en este edificio que acogió tantos años mi vocación. Estoy hablando del país de siempre otra vez. Precioso este pasaje. 24 tiene. Que acogió tantos años mi vocación de sanar a otros, que en realidad esconde el deseo de hacerlo con uno mismo. Aunque esto lo averigüé con el tiempo. Margarita, cuando le preguntamos por qué empieza ahora a escribir, dice, no. Yo ya escribía. Lo único que ahora voy a publicar. ¿Y por qué? Por el atrevimiento que me da la edad. Eso me dijo. Es decir, tenemos a Margarita en un momento donde está más libre, más desinhibida, decirle a un psiquiatra, con más ganas o con menos ataduras. Yo tenía aquí una breve nota que empecé a hacer sobre el capítulo 11. Les hablaré de cuáles son los que me han impactado y algunos de los que más me ha dolido en el sufrimiento de lo tenue pero lo cruel que se hace. La autora juega con nosotros, decía, a lanzar con cada capítulo un acertijo a nuestra imaginación. ¿De qué tratará? Le puedo hablar de algunos, pero lógicamente piensen de qué va, que luego
casi seguro, no llegarán a saberlo. Mitades aleatorias. Cuando dejé de ser princesa. Josefita, la mal pegada a la vida. Dudas no resueltas. En cada uno de ellos nos propone un anzuelo, ese phishing que dirían ahora los informáticos, y vamos a ir picando. Pero piensen que vamos a picar nunca mejor dicho. Nos hace pensar, nos hace dudar, nos hace adivinar, nos hace a veces no leer. Yo he ido tomando en cada uno de ellos notas para recordar lo que quería que me quedase si llegaba al final. Y el final de lo que ella quiere es donde a veces nosotros no llegamos. Es un libro diferente, es un libro escrito a mano, con cabeza, con mucho corazón y con mucha experiencia. Por eso quería seleccionar, ha traído a 4 amigos médicos de distintas especialidades que les paso a presentar. Agustín Pizquierro, internista, aquí mi querida amiga, que voy a decir ni más ni menos que hematóloga, para que por lo menos no veamos mala sangre en eso, querida, porque no vaya a ser que nos digan, ha elegido especialidades. Sí, ha elegido a doña Nieves Alonso como hematóloga y luego a Jesús Murillo, que lo elige como a mí. Todos venimos en calidad de amigos. La autora viene en calidad de autora. Iré haciendo la introducción de embajadores, iremos cortando y entrando, y luego ustedes tendrán la oportunidad de preguntarle, preguntarse o preguntarnos todo lo que hemos opinado. Les agradezco mucho que estén aquí escuchándonos, óigannos, y si quedan convencidos o dudosos, compren el libro y ya si quieren rematarlo, léanlo, que es lo más importante. Si ve que no llegan, no lo tire, regálenlo como si lo hubieran leído, porque el peor libro es el que queda para quitarle el polvo de la estantería. Sin más dilación. Cuando usted quiera, doña Nieves. Bueno, después de esta introducción de nuestro amado presidente del Colegio de Médicos, ya no sé, pero voy a leer lo que yo he preparado desde mi punto de vista. A ver, en este espacio de médicos en el que estamos, siempre impresiona algo el estar aquí arriba, por el recuerdo de haber estado en alguna otra ocasión con asuntos de nuestra profesión, pero como Margarita dice, venimos a disfrutar. Somos amigas desde hace, bueno, Pedro ha sabido algo, pero vamos a quedarlo en mucho. Y este es el motivo obvio por el que estoy aquí. Ella me ha guiado en la lectura de muchos libros. Yo desde pequeña, como uno de mis personajes favoritos de este libro, me metía tan dentro de las historias que parecía que me estaban ocurriendo de verdad. Por eso supongo que me ilusionó una de las frases de comienzo del libro, de este libro de relatos que escogió Margarita y que pertenece a Ana María Matute, a la que conocí gracias a ella, que dice así la frase, quien lo haya leído la voy a recordar. El mundo hay que fabricárselo uno mismo, hay que crear peldaños que te suban, que te saquen del pozo, hay que inventar la vida porque acaba siendo verdad. Pues un poco por eso hoy estamos aquí. Margarita nos ha relatado en la introducción de este primer libro parte de lo que ha dicho Pedro, pero yo le doy otro enfoque. Ella dice que escogí ciencia, aunque quería estudiar letras, y para no parecer poco inteligente, así podían plantearse las cosas entonces, da las razones por las que estudió medicina y luego nos cuenta que conoció a la pariente más alocada de todas las disciplinas médicas, la que se nombraba poco y se excluía de las reuniones familiares solemnes, atrevida e ingeniosa. De ella se comentaba en voz baja: pobre, es poco científica. Con todos los avatares personales de Margarita, de los que algunos yo he sido testigo, pero yo añado que el recorrido que lleva es y seguirá siendo una buena psiquiatra. Y lo digo también a mis ojos de amiga. Y aquí hay muchos psiquiatras hoy, a los que quiero, a muchos de ellos también. Y que con algunos he compartido muchas vivencias también. Y con Margarita, pues he compartido muchas, buenas y malas. Nos hemos reído juntas, hemos llorado, nos hemos apoyado. Y conforme más he avanzado en el libro, más me ha gustado.
Supongo que habré tenido mi parte de identificación proyectiva, puntos suspensivos. La autora aquí presente es conocedora de lo que pienso del libro. Me he quedado perpleja con algunos personajes, que no sé si ya conoceréis, como la Isidra, Herminia, Tomasa, Elvira, que aparece en otro de estos cuentos para adultos, Remedios, cuyo pensamiento vagaba por un laberinto de escenas antiguas. Me paro leyendo y pienso, ¿pero de dónde ha podido sacar Margarita esta historia? Como si yo no supiera que ella tuviera tanto y tanto dentro. Historias como la de Cuando dejé de ser princesa, que ha nombrado también Pedro, o Cerrar una casa dejando rendijas, que es una de mis favoritas, o ¿Y si en realidad no existe? Con Emma, que en un momento determinado de la historia se pregunta, ¿por qué nada es perfecto? Hay que leerla entera y comprenderla. Llegamos al relato del país de siempre otra vez, en el que yo todavía estoy en la otra orilla para quien ya lo haya leído. Entre otras muchas cosas, en la otra orilla, la protagonista de un cuento que aquí es contado conoció a valientes mujeres, compartieron noches a la intemperie donde se alertaron de peligros, recorrió tramos con compañeras entrañables y emprendieron batallas espalda contra espalda, formando un grupo imbatible. Aprendió con ellas desde la complicidad. La amistad quedó profunda como una gema incorporada para siempre. Con estas palabras de la autora, con las que me identifico de forma absoluta, sin entrar en jerga de psiquiatras, que aquí hay mucho, acabo mi participación. Me ha encantado un último comentario que en los agradecimientos Margarita escribiera: a mis amigos, a buen recaudo, ninguno obviado, a quienes escucho con atención. Olé, para ti. Queda claro que he disfrutado con el libro de nuestra amiga y solo me queda decir que creo que ya está preparada para una novela, que esperamos con ilusión. Interviene al final porque todo lo tienes dicho en el libro. Doctor Murillo. Muchas gracias, Pedro. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por vuestra asistencia. Gracias, Pedro. Y gracias especialmente a ti, Marga, por invitarme a participar y disfrutar de este momento tan significado para ti y para todos los que nos consideramos tus amigos. Digo, en literatura, como en la vida, para ser creíble hay que ser coherente. Pues bien, deciros que Margarita es coherente al máximo. Tanto que hasta para pedirnos a Agustín y a mí que presentáramos ventiscas, eligió una madrugada del mes de enero, en medio de la Plaza de los Alférez, con un viento frío del carajo. ¿Cómo estaría la cosa que ni siquiera el grajo apareció en esa tumultuosa nube? Mi primer pensamiento fue huir y ponerme a buen resguardo. No sé si de la proposición de Vargas, del arrojo de Agustín o del frío de la borrasca Juan, que se había colado entre nosotros. Sin embargo, creo que mi condición de urólogo me ayudó a resistir. Me vine arriba y echándole bemoles acepté. Tenía como ejemplo la presentación que hizo con sus 3 amigas y compañeras del taller de escritura. Allí pasamos un rato divertido, a la altura de las aventuras de estas 4 mosqueteras, que, además de ser hábiles con la pluma, iban todas a una. Marga, como buena mosquetera, también ha sido forastera, condición que ayuda a ser abierta, integradora y disfrutona, además de comprometida y libre. Y de estas virtudes brotan frutos como este libro. Estas historias están llenas de seres humanos, con sus errores y aciertos, de sentimientos, en definitiva, de vidas. De algunas duras, generalmente cotidianas, que gracias a tu superior capacidad para detectar, observar, diagnosticar, registrar en tu memoria y sobre todo a tu inquietud, constancia, creatividad y buen hacer literario, has logrado plasmar en estos relatos, plenos de una objetividad psicoanalítica que no permite saber de qué lado está la autora. Eso hace bueno un relato.
Marga, te felicito por todo lo que has reflejado en estas páginas. No solo por tu literatura, sino por el esfuerzo y cariño que has puesto en ello. Te agradezco que lo hayas hecho para nosotros, los lectores. Para las personas que al leerlo intentemos, al menos, aunque solo sea durante un momento, ver nuestro reflejo. Os animo a leer Ventiscas. Os aseguro que no sentiréis frío, sino los personajes que viven en él. Comprenderéis el significado de cada título y seguro que alguno de ellos, como Marga refleja en las citas iniciales, os ayudará a sostener la mirada y a atreveros a mirar al fondo y después de ello a sobrevivir y mostrar una sonrisa como la que ella tiene. Te queremos, Marga. Doctor Pijero, Agustín. Bueno, nada, yo me siento aquí muy abrumado porque esta es mi primera vez. Claro, todas las primeras veces tienen un aquel especial en la que nos has metido, querida. Ya ha recordado Jesús aquel momentazo y aquí estamos ejecutándolo, ¿no? Una cosa tremenda, ¿no? Bueno, ya ha quedado claro que Ventisca es un libro de cuentos, o no sé si es un cuento entero lleno de libros. Cada uno, cuando lo vaya leyendo, supongo que lo irá descubriendo y amoldando a lo que uno crea, ¿no? Libro, bueno, la acepción de libro en el diccionario de la Real Academia son varias, ¿no? Pero bueno, básicamente siempre nos quedamos con dos, ¿no? La del libro objeto material, que ya sabéis que es un conjunto de páginas encuadernadas que forman un volumen, ¿no? Por ejemplo, el libro de familia, que por cierto merecería igual mucha literatura, ¿no? Porque hay que ver lo poco que pone en ese libro y para lo que da, ¿eh? O sea, es tremendo, ¿no? Y luego está el libro en cuanto a obra intelectual, ¿no? Que bueno, en la cual un autor vierte, bueno, pues sus sentimientos, bueno, todo lo que ha podido razonar, bueno, algo a lo que le dedica mucho tiempo, mucha pasión. Ventisca, además de ser una obra intelectual, es una obra, yo creo que muy pasional, ¿no? Con mucho sentimiento. Y en fin, yo creo que Ventiscas efectivamente forma parte de una fabulación en la que nos mete Margarita. Yo recuerdo bueno, ya ha dicho Jesús que nos vemos con frecuencia, que quedamos los amigos a compartir alguna cena, alguna comida. Y hace unos años Margarita nos regaló un libro que a mí me encantó, que se llama La especie fabuladora. Es un libro de una autora canadiense que se llama Nancy Houston, ¿no? Como el cineasta, pero no tiene nada que ver con él. Y en él lo que sostiene, es un libro chiquitito, un ensayo muy, muy bonito, lo que sostiene es que lo que diferencia al ser humano del resto digamos, de seres que habitan la Tierra es precisamente eso, la capacidad de inventar, de fabular, ¿no? Y que hemos llegado donde hemos llegado porque somos generalmente fabuladores. Y es verdad que nos pasamos la vida fabulando, ¿no? Decía Nietzsche que la verdad al final no es más que un ejército de metáforas en movimiento, ¿no? Que a mí es una frase que me gusta mucho. Y realmente es eso, ¿no? O sea, el ser humano se caracteriza por vivir soñando, vivir imaginando, vivir creando, vivir fabulando. Eso es lo que hace Margarita con Ventiscas, ¿no? Que por cierto, tiene tantas S que los que somos de aquí las pasamos canutas, ¿eh? O sea, estamos acostumbrados a tragárnoslas y en fin. Bueno, pues como digo eso, ¿no? Es lo que hace Margarita. He entendido después el regalo como una declaración de intenciones de lo que venía hoy, ¿no? Probablemente Margarita ya estaba pergeñando su propio universo fabulador en aquel momento cuando nos regaló aquel libro, ¿no? Y en este universo, bueno, ya lo ha dicho también Jesús, lo ha dicho Nieves también muy bien, ¿no? Ella le gusta engañarnos, le gusta provocarnos, le gusta sonsacarnos, le gusta despistarnos. Pero yo creo que sobre todo lo que pretende es agitarnos, ¿no? O sea, muévete, espabilate, ¿no? Pero luego al mismo tiempo, ella es muy madre, ¿verdad, Iván? Es muy amiga y es muy médico, ¿no? Y le gusta cuidarnos, tiene esa faceta cuidadora. De tal manera que yo creo que va dejando verdades en el camino que nos ayuden a seguir viviendo, a vivir, ¿no? O sea, a tenerle un sentido a la vida. Claro, vivir es navegar en las circunstancias que sea. Y claro,
vivir, en este caso en Ventisca, es vivir con unas inclemencias climatológicas a prueba de bomba, ¿no? Que es lo que hacemos en el día a día, ¿no? Estamos navegando continuamente, haga sol, haga frío, llueva, niebla. Aquí no nieva, pero bueno, en fin, cualquier tipo de cosas, ¿no? Ahí estamos. Dice Margarita de uno de sus personajes, es de pequeño tamaño, pero está en expansión. Forma parte siempre de un universo cambiante, un universo que se va transformando, que cambia de forma, de tamaño, se cambia de pareja, se cambia de sensación, se cambia de sentimiento. A mí, y bueno, y a vosotros cuando lo leáis, porque seguro que lo vais a leer, os recordará un poquito a Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? O sea, es un mundo en el cual todo está en transformación y en la cual Margarita va corriendo por esas transformaciones, ¿no? Aquí, aunque cuando he leído cómo presentar un libro se dice que no se diga nada personal, voy a romper un poquito el esquema y tengo que meter una cuña de lo mío, Pedro. Las enfermedades raras. ¿Vale? Ayer fue el Día Internacional de las Enfermedades Raras, el día más raro del año, el 29 de febrero, cada 4 años, ¿no? O sea, es el día más raro. Bueno, pues hay un síndrome, que es el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas, que es un síndrome raro, poco frecuente. Se caracteriza porque, bueno, quien lo sufre tiene una deformación de la realidad, de lo que ve, de lo que oye, de lo que toca, ¿no? De repente se puede ver las manos muy grandes, los pies muy grandes, se mira así. Bueno, hay veces que se ven las cosas unos chiquititas, ¿no? En fin, puede ir cambiando. Pues nada, ya sabéis que el autor de Alicia en el País de las Maravillas es Lewis Carroll. Y Lewis Carroll se cree que escribió Alicia en el País de las Maravillas porque él padecía mucha jaqueca y durante esa crisis de jaqueca pues veía deformada la realidad. Lo plasmó en su libro, ¿vale? Bueno, pues nada, Lewis Carroll, que muy admirado en Inglaterra, pese a que también en tiempo se le relacionó con la posibilidad de que fuera ni más ni menos que Jack el Destripador, pero bueno, como diría Michael Ende, eso es otra historia y debe ser contada en otra ocasión. Bueno, como digo, muy querido en Inglaterra porque los ingleses quieren a su gente importante, ¿no? No pasa en todos los países, pero bueno, eso es otra cuestión, ¿no? Bueno, pues Lewis Carroll tenéis que saber que también aparece en Ventiscas, ¿verdad? Y también en Ventiscas tenemos nuestra Alicia en el País de las Maravillas. Margarita no tiene distorsiones de la forma, pero sí tiene distorsiones a veces sensitivas y afectivas. Y nos hace caer en esas distorsiones. Nos hace ser partícipes de ellas. Pero al mismo tiempo, Margarita lo que hace es contarnos su verdad, que como bien dice, es una verdad incorregible. ¿Vale? No es una verdad de inteligencia artificial, que también estuvimos probando para hacer la intervención de hoy con la inteligencia artificial, ¿verdad? Pero no nos cuadró. Aquí no hay inteligencia artificial, no lo busquen. Aquí lo que tienen que hacer, y voy a leer el último párrafo que tengo escrito, es subirse a Ventisca. Sepan que Margarita no espera a nadie. Háganlo o si no, quédense en tierra perdiéndose el viaje. Por favor, háganlo libremente. Pero sepan que aquí, insisto, no se espera a nadie. Esto es una invitación para dejarse arrastrar. ¿Y hasta dónde te puedes dejar arrastrar? El límite lo marcará la calidad de nuestros cimientos. Muchas gracias, Margarita, por esta invitación. Pero igual que se va a notar y vais a notar la mano del médico, vais a notar en el fondo y vais a entender y vais a comprender algunas patologías de las que ocurren muy veladamente, pero os va a poner al toro en suerte. Juega con las palabras. Juega con las palabras y hay un capítulo que decía cerrar una casa dejando rendijas, donde esa abuela que le dicen Vueling, ella juega con las palabras y dice que es Vueling de bajo coste y donde ahí suena la referencia a un hotel. El hotel es Conca. No sabemos de dónde viene ese hotel,
Pero ella se busca para hacer con cavilación, con cariño, con casualidad, con capacidad, con cautela, con catenada. Va jugando con ellos para al final saber que la abuela de 90 años, que va a tener ya su nieta con 22, que se llama Greta, igual que mi nieta, solamente que yo tendré 91 cuando ella tenga 22, se llama Greta. Fíjate, se vio ahí ni más ni menos que el recuerdo era el Hotel Concadoro Positano. Y ahí venían todos los recuerdos de esa abuelín de 90 años, que estaba lúcida, aunque a veces parecía que no estaba. No van a tener ustedes hasta que llegue la página 93 a saber por qué ventisca. Y yo creo que en ventisca, en esa página, empieza a hablar ella, aunque nunca quiere decir que es ella. Porque sí dice, y aprendí a reír con disimulo, sin aparentarlo. Y aprendí a vivir contenta, a contentarme con vivir. La que se atreve con ideas inútiles, esa que me llevó a besar a aquel hombre cuando estaba borracho porque era el más guapo que había visto nunca. Y aprendí a doblar las esquinas de las cartas. Y aprendí a dejarme crecer la prudencia y los cienojos. Y aprendí a evitar la lluvia con rigideces impermeables. Y aprendí a vivir convaleciente y hacerme un torniquete en la lengua. Ventisca viene ahí a dejarnos, ni más ni menos, algo para averiguar quién ha aprendido, de quién es. Con nosotros, con ustedes, la autora, la doctora Margarita Silvestre. Cuando quieras. Me tenéis anonadada. Decía al principio que me siento un poco impostora, que realmente lo soy, pero bueno, forma parte un poco del espejo. Bueno, lo primero de todo quiero agradecer muchísimo, primero a mi colegio, que es un ente, pero es un ente que tiene algo de vida. Después quiero agradecerle a Pedro la tremenda amabilidad con que me recibió, con que me acogió, que se sintió partícipe, ilusionado conmigo en todo momento. Me ha estado escribiendo, nos hemos estado carteando, como se hacía antes. Y bueno, ha sido un aliciente para mí todo el tiempo y se lo agradezco muchísimo. Y luego, pues por supuesto, se lo tengo que agradecer aquí a mis 3 mosqueteros, queridísimos amigos, valientes y generosos, porque efectivamente los cogí en una especie de ventisca y no tuvieron más remedio que decirme que sí. Pero bueno, ellos están aquí, Nieves, Jesús y Agustín, están aquí porque son amigos, pero en realidad están porque son algo más que amigos. Yo traía una frase, que la voy a leer, que es de José de Letarmendi, que fue un médico del siglo XIX, que fue catedrático, antropólogo, pintor, violinista y escritor. Y dijo, lo leo textualmente, del médico que no sabe más que medicina, ten por cierto que ni medicina sabe. Bueno, yo creo que es una frase que la hemos oído mucho. A ver, mis compañeros, de verdad que son médicos, y muchos de los que estáis aquí, que también lo sois, pero es que hay muchas maneras de ser médico. Y yo creo que el estar aquí es porque hay una manera especial de ser médico, porque hay algunos médicos que, más que tener mucha información sobre patologías y sobre, en general, la ciencia, lo que tienen son muchos conocimientos. Y el conocimiento es algo más que la información. Porque esa idea del médico que se ocupa de lo humano y que ahora está un poquito ahí como descolocada, porque aquí me ocupo del ángulo izquierdo del ojo derecho, pues es como algo que ha desvirtuado un poco nuestra profesión. Y yo, sin embargo, creo
que las personas con las que yo cuento como amigos compartimos profundamente una forma de ver y de entender la medicina como una, pues no sé, es una actitud de cuidado al otro, de interés por el otro y de investigación por el otro, ¿no? De saber qué es lo que le ocurre a un ser humano, qué le pasa a un ser humano y en qué podemos nosotros ayudarlo. Y yo creo que ahí fue por lo que entramos en medicina. Entonces, eso es que tiene mucho que ver con la literatura, tiene mucho que ver con el arte, tiene mucho que ver con esa otra parte que es la ciencia poco científica, ¿no? Ese saber que tenemos que a veces nos cuesta tanto demostrar, pero que lo tenemos. Bueno, y yo creo que por eso más que nada están aquí conmigo y por eso más que nada son mis amigos, pues porque compartimos toda esa parte tan importante, tan interesante, ¿no? A ver, médicos escritores ha habido muchos. A mí bueno, que pueda sonar como famosos, pues, a ver, Arthur Conan Doyle, ¿no? El que escribió Sherlock Holmes, ¿no? Otro que os podrá sonar muchísimo, que era oftalmólogo. Otro que os podrá sonar mucho es Anton Chekhov, que escribió, fue el innovador de los cuentos, el que rompió. También he puesto una frase suya que me parece muy curiosa. Dijo Chekhov: la medicina es mi mujer legítima, la literatura mi amante. Cuando una me cansa, paso la noche con la otra. Bueno, Chekhov es un hombre maravilloso que yo recomiendo porque es genial. Bueno, pero esto es otro cuento, ¿eh? Esto habría que contarlo aparte. Luego, en tercer lugar, desde luego quiero agradeceros muchísimo, muchísimo a todas las personas que os miro y de verdad me emociona enormemente que estéis aquí porque habéis venido por mí y habéis venido por nosotros, pero habéis venido y el hecho de estar aquí es importantísimo para mí. Bueno, y porque pasa una cosa, la literatura, yo estoy aprendiendo ahora literatura, la literatura tiene varias partes y una de las partes tiene el autor, la obra, el lector y el traductor. La parte del lector es la parte más hermosa que tiene la literatura, porque cuando un libro sale a la calle, si no está vivo, si no está leído, si no está subrayado como está el de Pedro y no está absolutamente desmenuzado, es un libro muerto, no tiene vida. Lo podremos llamar diario, lo podremos llamar, pues no sé, obra autológica, lo que se quiera, pero no es un libro. El libro tiene que confrontarse, el libro tiene que ser leído, tiene que ser comentado. A veces, pues yo qué sé, me decían, yo lo digo, qué atrevimiento el mío, ¿no? Ponerme a hacer esto y exponerme así de esta manera. ¡Hala! Escribo un libro, ¿no? Pero bueno, me parece una aventura y me parece una cosa que ojalá que este libro en el que ahora, si os apetece, vais a saltar dentro, vais a poder formar parte de esas historias, os vais a mezclar con los personajes, os vais a pelear con ellos, los vais a insultar, los vais a criticar, os van a parecer imbéciles. Bueno, pues esa es la magia que tiene la literatura, ¿no? Porque las cosas se pueden contar desde muchos sitios, pero también se pueden contar desde la literatura. La literatura tiene una función informativa impresionante, porque está cargada de emoción. Como está cargada de emoción, cala y llega. Yo había señalado por aquí, por el libro, tampoco me quiero extender mucho, había señalado alguna cosa, a ver, como un ejemplo. Nosotros podemos hablar como un tema, podríamos decir, bueno, ¿cómo los niños de nuestra generación, que éramos todos tal, cuando la sexualidad no estaba incluida como materia de formación, cómo aprendíamos de la sexualidad? Bueno, pues podemos hacer un escrito, podemos hacer un ensayo, podemos hacerlo de muchas maneras, pero también lo podemos contar desde la literatura. Entonces, quería leeros aquí una frase, un trocito de uno de los cuentos que dice: los niños nos sentamos en los umbrales, separados y enfrentados, ellos y nosotras. Intercambiamos miradas clandestinas. Ellos gritan, invaden la calle, se pelean, compiten a correr.
Nosotras, recogidas en poco espacio, sigilosas, competimos a saber. Mis amigas me tienen cierta envidia desde que voy a costura, pero ponen mucha atención cuando hablo, aunque alguna lo disimule, yo lo noto. Esa noche Estrella cuenta lo de su prima. Ya ha nacido el niño, pero no pude ver nada, no me dejaron pasar. La oí desde el patio, gritaba como las cochinas. Yo creo que se le abrió la barriga por la mitad, por esa raya oscura que la marcaba de arriba abajo. Tenía tan tirante la barriga que no aguanto más. Por eso gritaba. Qué boba eres, digo yo. No se rompe la barriga, ¿no ves que se moriría? Es por abajo, no sé bien cómo. Oí a las chicas. Dijeron que los niños entran por ahí cuando aún no existen y salen cuando ya son niños. Catalina salta burlándose. Sí, claro, entran por ahí pequeños. ¿Y de quién son? ¿No tienen padres o qué? Ah, se habrán perdido como Pulgarcito. Catalina siempre pone pegas para que no notemos lo poco que sabe. De pronto, un quejido agudo desgarra la calma de la noche y se hace un silencio. Viene del callejón. Nosotras saltamos el umbral y en una carrera alcanzamos las traseras de la calle. Un corro de niños vocea, se ríen con desconcierto. Me cuelo entre ellos, empujándolos, y al asomarme me paralizo. En el suelo, una gata, con los ojos vidriados de muerte, deja salir un maullido lento, una queja apagada, como la del dolor que ya se va dejando de sentir. Sobre su vientre, un pie con una alpargata azul presiona y lo aplasta con fuerza. Entre sus patas, en una mezcla de sangre y vísceras, están las crías, a medio formar, que se mueven, sus pezuñas menudas unos instantes, con un agónico gesto de maullido en los hocicos, muertas. Bueno, esto es un recuerdo de mi infancia. Y, a ver, se puede contar de muchas maneras, pero yo creo que cuando uno lo cuenta desde un punto de vista literario, cala profundo. Bueno, pues, a ver, como decía Agustín, los seres humanos, al igual que los literarios, somos todos una ficción. Nosotros nos creamos a base de ficciones. Cuando somos pequeñitos, alguien nos dice, qué niño más guapo, qué niño más feo, qué niño más listo, qué niño más tonto. Y de todas esas creencias y de todas esas frases, es desde donde se va forjando nuestra identidad. Pero todas esas cosas que nos dicen, demás, son auténticas ficciones. Quiero decir, no sabemos lo que somos. Vamos apañándonos como podemos para llegar a ser alguien, para descubrir quiénes somos. Y bueno, yo quería comentar que un compañero nuestro, a forma de ejemplo, me contó una historia al hilo de esto que estamos hablando, de cómo eligió la especialidad. No voy a decir, por supuesto, su nombre, pero lo vamos a llamar, por ejemplo, Genebrando. Pues Genebrando me contó que él, de pequeñito, pasaba por las noches, cenaba en la cocina con su mamá, y su mamá, que era médica de familia, todas las noches le contaba las historias que había pasado con sus pacientes, a los que había curado, a los que no había curado, lo mal que se sentía ella cuando no conseguía curar a alguien. Era una mujer muy sensible, decía él, era una mujer muy sensible, muy cariñosa, muy afectiva. Y era una mujer muy hermosa, muy guapa. Y tenía unos ojos azules tremendamente profundos, y Genebrando la escuchaba emocionado. Su padre era abogado, era un hombre prestigioso, llevaba la vida y estaba poco en casa, no estaba a la hora de cenar. Y bueno, tenía una vida social más activa. Pero cuando estaba con Genebrando, le contaba también los casos que tenía en el juzgado, y Genebrando le encantaba, se lo pasaba pipa, se reía un montonazo con el padre, y era una cosa que le molaba muchísimo a Eraquer. Genebrando siguió creciendo y era un buen estudiante, pudo elegir cualquier carrera que quisiera hacer, pero como no pudo abandonar a su madre, eligió medicina.
Llegó al MIR, se aprobó, sacó un número buenísimo y también pudo elegir cualquier especialidad. Pero, como amaba profundamente a su madre, eligió medicina de familia. Y bueno, pues curiosamente llegó a este punto. ¿Qué pasa con esto? Pues un poco al hilo de lo que Agustín hablaba de esta autora, de Nancy Houston, y es que todos somos una ficción, todos estamos apegados a todas estas creencias que nos van construyendo. Y así es como nos hacemos. Esta mujer que dice Nancy Houston dice que el ser humano, a diferencia de otros animales, nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos y nos morimos. Pero nosotros tenemos una especificidad y es que sabemos que nacemos y que nos morimos. El resto no lo sabe, con lo cual pues lleva una vida como un poquito más tranquila. Como nosotros nos encontramos entre estos dos puntos de inflexión y conocemos qué es lo que nos va a pasar, resulta que tenemos la necesidad de rellenar este trayecto y lo rellenamos con una especie de cuento o de fábula, que es de lo que hacemos en nuestra vida. Y ahí ocurren todas nuestras peripecias. Y además tenemos la necesidad de que hagamos lo que hagamos, le tenemos que dar un porqué. A ver, si llega una sequía, pues la mayoría de los animales se mueren, pero nosotros no. Nosotros inventamos al dios de la lluvia, hacemos un rito donde cantamos no sé cuántos sonidos para convocarlo, elegimos a un culpable, por supuesto, lo sacrificamos, lo ofrecemos, algo hacemos. Nosotros tenemos que dar una explicación a todos los actos de nuestra vida. Lo que pasa es que esas explicaciones, claro, evidentemente son fabulaciones, porque ¿quién nos dice a nosotros que es? Porque, a ver, en función de las religiones, en función de la política, el hombre ha justificado genocidios y ha justificado masacres y bueno, pues son creencias. Yo creo en la raza espectacular, única y maravillosa y me cargo a todos los demás porque esos son creencias, todos son creencias y nos movemos por ahí porque necesitamos darle una explicación a todo esto. Y ahí estamos viviendo en toda esta narratividad. Por eso la literatura tiene tanto encanto, porque la literatura nos explica en ese registro cómo son tantas cosas de nuestra vida, ¿no? Quería deciros que Genebrando me siguió contando que trabajó en un hospital, ya era R3, y resulta que su madre enfermó con una patología importante, la diagnosticaron como una fibrosis pulmonar. Genebrando, como estaba aprendiendo a diagnosticar, supo que se habían equivocado en el diagnóstico y él hizo su propio diagnóstico. Él creyó que su madre estaba bastante mal porque tenía una insuficiencia cardíaca. Él creía que tenía una insuficiencia de su corazón para tolerar la dureza de la vida. Y su madre murió. Bueno, al poco tiempo hubo un problema en el hospital, me contó que una denuncia y tal, y él estuvo viéndose con una abogada que llevaba el caso de aquella denuncia, y esta mujer pues era una chica joven, era una mujer guapa, atractiva, y en uno de los cafés que estaban tomando mientras que preparaban el caso, pues le dijo, oye, estoy pensando que tú eres un tío estupendo, tú serías un fantástico forense. Y Genebrando encontró ahí algo que dijo, madre mía, pero ¿qué me está contando esta tía? Pero algo resonó por dentro. Bueno, como podéis imaginar, Genebrando acabó casándose con esta mujer, que además tenía unos ojos azules inmensos y preciosos. Y yo ya cuando me lo contaba, él era un prestigioso forense, ¿eh? Y bueno, me contó su historia y me contó pues, que había tenido un matrimonio feliz, tenían 2 hijos, tenía una hija mayor que era médica de familia, una chica encantadora, y tenía un hijo pequeño que era profesor de portugués. Me dijo, pues es profesor de portugués. Bueno, pues fue profesor de portugués. Y bueno, pues esta es la historia de un poco de nuestra vida, cómo vamos construyendo las cosas. ¿Qué más os cuento? Bueno, solamente Freud, que escuchó mucho
y escuchó muy detenidamente a muchas personas hablando, él hizo un enunciado que los psiquiatras trabajamos mucho, que es que lo que nosotros contamos de nosotros mismos, él lo llamó la novela familiar del neurótico, porque lo que nosotros contamos son cuentos chinos. Si escuchamos lo que cuenta un hermano, de lo que cuenta otro hermano, de lo que cuenta otro hermano, son cosas absolutamente dispares. Nada es verdad, ni nada es mentira. Y yo lo que quiero pedir es que deis un saltito a mi libro, que podáis disfrutar esas historias, que podáis entender a los personajes, que los tratéis con cariño. Todos esos personajes son ficticios, pero como dijo un escritor, ellos no lo saben. Entonces, tratarlos con mucho cuidado, con mucho afecto, como los he tratado yo. Y muchas gracias. Y nada más. Ah, una última cosa. Genebrando me contó también que su mujer, cuando le conoció a él y pues se enamoraron, pues ella tenía otra pareja, tenía un novio al que ella quería mucho. Era un señor, un hombre que vivía en Coimbra, era un portugués, pero tuvo que dejar. Muchas gracias. Desde luego ha entrado a lo que quería, y para mí, deseando preguntárselo. Estaba a punto de llamarle un día y preguntarle la figura de la madre. La figura de la madre aquí está presente en tremendos capítulos. No voy a decir si están mal los padres, ya nos ha contado que el abogado del padre de Genebrando no llegaba tarde, ¿eh? Pero es una cosa similar. La madre sí que está. La madre a veces no está. Hay madres que os van a conmover. Hay madres como Olvido, que trata de olvidar ella a la otra. Pero hay madres como la Tizná, que tú decías, la Tizná. La Tizná que os va a poner, no en los santos inocentes, pero en cualquiera de nuestra Extremadura profunda. Durísimo. Pero cuando no está la madre, ella va, después del olvido, y ni más ni menos la busca. Y vais a encontraros un capítulo que vais a releer varias veces. Por torpe me costó más. Hablaba el otro día de las enfermedades raras y me decía el doctor Pijierro, ¿ha pasado el pegamento? Tremendo pegamento. Se inventa hasta la búsqueda precisamente de una madre, pero no la busca, la crea. Y la crea y se limpia los mocos en la bocamanga hasta encontrar, ni más ni menos, a fabricar una madre. A una madre que ni más ni menos está ansiosa de conocer. ¿Para combatir qué? Para combatir la soledad. Una búsqueda que cuando llega y la encuentra ya no necesita vivir más. Y empapada en sudor frío entendió por su mirada celeste, todos los ojos que salen son azules. Ella estaba contenta. Se dejó caer sobre su cuerpo y envolvió en sus brazos tiernos. Sacó de su bolsillo los votos plateados y los desparramó entre los pechos blancos, aquellos hilos cristalinos. Hundió la cabeza en ese hueco, cerró sus ojillos y aspiró profundamente ese olor, el olor de las flores, de la Virgen, el olor de las madres. Entenderéis cuando la conozcáis la sensación de riqueza cuando encuentráis a algo que ella crea como su madre. Pero no tiene bastante con eso, que va y la encierra. Y cuando llegan esos inviernos imprevistos, los que tenemos madres con edad, mi madre va a hacer ahora 98 años. Espero que llegue a los 100, aunque sea nada más que para darle publicidad al médico de cabecera que tiene, que siempre será un éxito para mi madre, que vive a 100 años. Y va y la entierra. Y escoge esta frase: enterrar a una madre remueve el verdín del fondo del albergue.
¿Tú sabes lo que has querido decir con eso, mi hermano? ¿Tú sabes lo que has puesto ahí? Y cuando se va a despedir en ese capítulo, ya tembloroso uno, que ve a su madre y ve ese jardín de la vida, de esa alberca de la vida, entonces sus miradas ambarinas. Cada vez que ella define una mirada, le pone color. Créanme que no es ni más ni menos el de una médico. El de una médico que para hablar de un trastorno cognitivo lo resumen magníficamente, sin que sea ella una pilingui, qué dureza, cuando ella tiene que buscar, ¿cierto? Estoy hablando alguna forma de despedirse. Y Paula entrecruzó la mirada con los ojos vacíos de aquel hombre. Ella no contenía nada mal. Es profundo y te hace vibrar. No obstante, como no quiero extenderme, cosa normal en mí lo de extenderme, creí que te había cazado. Creí que te había cazado. Y cuando llegamos al país de siempre otra vez, dije, aquí te cogí. Aquí te cogí. No sé por qué me tendrá que aclarar que no hay solamente una dedicatoria en el libro. En la noche de San Juan a Sofía, que no la conozco, ya nos dirá por qué, pero tengo apuesto aquí. Creo que esta vez te cacé. Tengo puesto. Ahora estamos llegando al final. Porque ella dice que le han puesto una prótesis y vuelve del hospital. José Antonio, como traumatólogo, dice que le han puesto 481 gramos de titanio. No sé si pesará tanto o no. Habla del hospital de la otra orilla. Ese hospital tiene una estrella verde al otro lado del río. Suponemos que será del Servicio Extremeño de Salud. Sigue hablando ahí y entonces se olvida y trata de confundirnos. Y habla de los templos. Pero luego le sale, como diría una folclórica, todo lo que lleva dentro. Y ahora que se ha jubilado de otro tipo de trabajo, dice, estos templos estaban habitados por seres sabios, conocedores del cuerpo, eran los médicos, supongo, y de la esencia del ser humano, que eran los psiquiatras, que van en otra parte. Se decía que podían conocer los pensamientos, pero no acababa ella de quitarse la espina, que uno se la quita cuando dice, me he jubilado y ahora os voy a decir lo que pienso. Son muchos los que fracasan y quedan atrapados en falsos saberes, y muchos los que se condenan a vivir aparentando ser sabios, aunque sobreviven cargados de ignorancia. No pone los nombres, así que tranquila. Ella se va terminando, y hace, aquí está la vocal de los MIR del Colegio de Médicos, tranquila porque no habla de cirujano, y dice, también compartió con los más jóvenes espacios de aprendizaje e intentó transmitirles su saber. Es el MIR. Hay uno que la encandila. Sí que hace una cosa y ya empieza a decirse que se va a jubilar. O se ha jubilado. Conoció personas intrigantes, con 1000 caras que variaban según convenía el entorno. Yo me tengo puesto el trabajo en equipo y las diferencias jerárquicas. Seguro, porque aunque en verdad fueron muchos más los hombres honestos y generosos que conoció, aunque no sea cierto, bien en ese momento, esto sería al día siguiente, donde quiere poner. Se ha jubilado. No obstante, me voy a despedir. Yo hasta ahora, a mi mujer, la quiero mucho, y estamos en gananciales y la quiero más. Aparte de mi afición a la música que todos conocéis, amenazo con cantarle algún bolero y mi Maribel dice, otra vez vas a cantar. Siempre había una canción que del año 90, 92, he cantado muchas veces y le decía, por ella la contradicción y los desvaríos, por ella cada sinsabor, cada sinsentido. Las lágrimas, las puñaladas, también las caricias, los celos, la furia callada, mi mejor sonrisa. Es una canción que escribió un individuo a una mujer que amaba. Y yo se la canto porque la podía haber escrito yo, pero no me ha dado para tanto. Por ella cada despertar, cada sentimiento, las flores, la música, el mar, la lluvia y el viento.
la luz, el color, el fuego, la tierra y el agua, azules y grises recuerdos, el cuerpo y el alma. La conoceréis, esa canción y a su autor. Pero ya le empecé a decir a mi mujer, te voy a cambiar la copla. Y se asustó pensando que era otra copla. Y es ni más ni menos que es ese tremendo, tremendo, tremendo cuando dice de no ser por ti. ¿A quién tengo yo aquí apuntado? ¿Para quién? Y le digo, léelo. Me lo quedo para mi Maribel y la cambio por ella. De no ser por ti, yo hubiera creído que la luna era siempre redonda y blanca. De no ser por ti, habría pensado que la tierra era llana y estaba cubierta por caminos de flores. De no ser por ti, habría estado segura de que no son posibles las tormentas cuando el cielo es azul. De no ser por ti, hubiera arado el barbecho y dejado caer 100 granos inseguros. De no ser por ti, yo hubiera caminado mirando las estrellas. De no ser por ti, yo hubiera porfiado que el amor crece eterno. De no ser por ti, no estaríamos presentando hoy Ventisca. Muchísimas gracias. Hemos venido a hablar de su libro. Micrófono de sala y podemos, con tu permiso, autora, hacer más ni menos un rato de preguntas dentro de esta falda de camilla que tenemos en nuestra casa, que es la vuestra, en la casa de los médicos. Cuando queráis, le preguntáis. No me digas que he hablado mucho del libro y no lo vaya a leer, porque entonces no es que no le he hecho un spoiler, No. lo he consumado. Lo ha hecho muy bien. Y lo he consumido. ¿Alguna pregunta? Pues tu turno, Agustín, para despedirte o para darle un abrazo. Yo ya sabía que veníamos aquí un poco de acompañantes tuyos, casi, ¿no? Porque, claro, tenerte a ti en el centro con Margarita al lado y luego nosotros que como repito, era nuestra primera vez, pues sabía un poco lo que iba a pasar, ¿no? Pero bueno, evidentemente has hecho una disección estupenda del libro, ¿no? Hombre, yo creo que el libro, como tú bien has dicho, hay que leerlo, hay que sentirlo, hay que interpretarlo, hay que hacerlo tuyo, hay que hacerlo tuyo, ¿no? Para poder de verdad, yo creo que cogerlo en toda su dimensión, ¿no? Es un libro además que por lo menos a mí, ¿no? O sea, se lo dije a Margarita al principio, ¿no? ¿Cómo has sido capaz de exponerte tanto? O sea, porque claro, yo cuando leo el libro, o sea, continuamente me estoy imaginando a Margarita, ¿no? O sea, no soy incapaz, perdóname. O sea, por mucho que sean personajes por ahí, tal, que cual, ¿no? O sea, te veo a ti continuamente en el libro, ¿no? O sea, no soy capaz de interpretarlo de otra manera, pero me fascina al mismo tiempo eso, ¿no? Tu capacidad de exponerte en el libro, de enseñarte en el libro y de mostrarte en el libro, ¿no? Y además de mostrar todas y cada una de las cosas con las que tu inconformismo siempre quiere estar. Porque como eres tan inconformista, ¿verdad? Tan inquieta, tan juguetona, tan traviesilla, ¿eh? Siempre provocando ahí y tal, pues ese es el libro, ¿no? Pero repito, luego cada cual, porque evidentemente yo tengo el sesgo de conocerte, ¿no? Cada cual que no te conozca sí que puede ver muchas interpretaciones en el libro, ¿no? Y eso yo creo que es lo bonito de estas historias, ¿no? Que son historias muy pegadas a la tierra, ¿no? Además. Si le puedo contestar a Agustín. Claro. A ver, hay dos cosas que hay que diferenciar mucho, que es el autor. Son dos cosas distintas. El autor es quien... ¿Se oye? Ahora mejor. A ver, el autor y el narrador. El autor es el que, bueno, inventa de pronto una historia, la pones en marcha y tal. Pero el que la escribe no es el autor. El que escribe siempre es el narrador. Entonces, a ver, dice Borges en algunos de sus comentarios,
Dice, bueno, yo soy el autor, dice, pero el narrador es ese que anda por ahí haciendo travesuras, ¿no? Bueno, el narrador, esa es la otra gracia que tiene la literatura, ¿no? Tú, desde el punto de vista del narrador, te puedes permitir decir y hacer y expresar y manifestar todo lo que tú quieres, ¿no? Y desde ahí tienes como un nivel de libertad impresionante, ¿no? Es como, esa es la cosa atractiva que tiene el poder escribir, ¿no? De hecho, además, siempre te recomiendan que no seas nunca tú, porque lo que hace un narrador, si un narrador tiene que matar a puñaladas a un sujeto, a lo mejor un autor jamás lo haría, ¿no? Nunca matarías a nadie a puñaladas, pero tienes que evitar ser tú, porque si no la obra es un bodrio. Eso no hay quien lo lea. Entonces, si tú vas a contar una historia, esas cosas cuando se cuentan desde la realidad y desde lo concreto de un autor, pues se convierten, pues eso, lo que es una anécdota, lo que es un comentario periodístico, lo que es un... pero no es literatura. La literatura es lo que te puede abrir el camino para que hagas eso. Además, es curioso porque ponen, cuando una vez que está escrito, tú ahora te tienes que salir y objetivamente analizar, trabajar el texto. Es un trabajo muy de oficio el escribir, ¿no? Y hay una cosa que me acuerdo muchas veces de Carmen, porque te dicen, una vez que tú hayas escrito algo, tú te tienes que salir fuera y no puede quedar nada tuyo dentro. Al igual que un cirujano nunca deja dentro unas tijeras, ¿no? Entonces, tienes que recoger lo tuyo. Entonces, bueno, sí que es verdad que un autor y un... Depende. ¿Eh? Que bueno, la tijera, una compresilla. A ver, no No sé. debes dejártelo, ¿no? A lo mejor yo me he dejado más de la cuenta, no lo sé. Si es, si es así, voy a tener que pasarle la tijerilla. Permíteme, Nieve, porque está deseando entrar. No, yo va. Hombre, Para nada. ¿ha entrado? ¿No ha entrado? ¿Se lo ha dejado o no se lo ha dejado? Sí, aquí si se ha dejado las tijeras. Que me he Bueno, dejado. la verdad es que yo no sé cómo decirte. Yo creo, yo más que ver a Margarita en el libro, lo que veo es tu capacidad de contarnos lo que somos capaces algunos, en algunos cuentos, de vivir, ¿no? Es decir, hay algún cuento que es un poco cruel, otro cuento que es un poco te transmite remordimiento, y a mí hay un cuento que casi el que más me gustó, que es el del duelo. O sea, El del esa duelo. capacidad de describir el duelo que tiene el primer cuento del libro, casi ese es el que casi dije, joder, ha sido capaz de reflejar eso. Entonces, por eso te digo yo que son vidas, que son, es decir, yo más que a ti, como tú bien dices, lo que he visto es la capacidad de que yo sea capaz de reconocerme en algunas de esas cosas, que tú has sido capaz de plasmar de una forma, como te digo, objetiva. Es decir, porque yo creo que tu labor de psiquiatra, psicoanalista, tu mérito es la objetividad. Es decir, tú has sido capaz de contar esas vidas sin decir tu opinión. Es decir, y eso es lo que hace que impresione más e incluso sea más fácil que cada uno nos busquemos nuestro hueco en el cuento que nos toca, porque algún cuento nos toca. Nos toca. A mí me han... ¿Tú crees que se ha expuesto, como dice Agustín, o no se ha expuesto? Yo no lo he pensado así, pero cada uno lo pensamos de una manera. O sea, yo, a mí lo he dicho al principio, me ha sorprendido mucho. Sé de su capacidad, pero me parece un libro, no digo, a lo mejor es exagerado decir redondo, casi redondo. Y entonces, lo que para mí revela es toda la vivencia, toda la vida que lleva ella dentro. Y no es que yo sienta referencias a ella en sí, me identifico más con unos cuentos que con otros. Me parece que hay que vivir mucho y hay que haber leído mucho para ser capaz de escribir algo así. Que hay algunos cuentos que me quedo con ganas de saber más. Hay algunos redondos, como el de Lo que nace olvidado, que lo tenía yo escrito aquí al final, porque ese es tremendo, y con una alusión a algún coágulo que me hace mucha gracia, como una red. Y luego, yo creo que lo que para mí resume el libro es este párrafo que supongo que habrás escrito tú, no sé quién lo ha escrito. Trata este libro
de cómo al deslizarse sobre la capa espesa que sella los caldos, algunos se atreven a abrir en ella una rendija y mirar al interior, donde carne y hueso se cuecen para dar sustancia a la vida, aún a riesgo de caer en lo más profundo y al entender entonces de qué está hecha, sostenerle la mirada. Eso es lo que a mí me resuena más, porque me gustan muchos personajes, hay sufrimientos, hay alegría, hay de todo, pero es lo hondo que a mí me llega. No es que yo vea a Margarita expuesta, sino veo lo que ella es capaz de decir y de llegarme a mí y de llegar a todo el que lo quiera leer. Pues tierras. Bueno, Hasta el próximo. que os doy muchísimo las gracias a todos, de verdad, porque ha sido muy importante para mí esto, porque es una cosa novedosa, atrevida, pero es como muy de verdad, ¿eh? Era una cosa que llevaba yo hace mucho tiempo dentro y la he podido hacer y os agradezco muchísimo que estéis aquí. No digo nada.